Amados hermanos, nuevamente con ustedes, muy feliz de dar un tema que el Padre me puso hoy día en mi corazón sobre las 7 iglesias. Verdad, es un tema bastante largo, controvertido, pero voy a voy a tratar de sintetizar, ya que es un tema importantísimo dentro de el libro de Johanán, Apocalipsis, capítulo 2. Y siguientes. Dice así el mensaje a Éfeso primeramente. Capítulo 2, versículos 1 y siguiente. Escribe al ángel de la iglesia de Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que camina en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Has sufrido, has sido perseverante, has trabajado arduamente por amor de su nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no te arrepientes, pronto vendré a ti y quitaré tu candelabro en su lugar. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en medio del paraíso de Dios. Esto significa que si empezamos, porque algunos dicen que la iglesia de Éfeso es apóstata, si bien es cierto, tiene muchas cosas a su favor, esta iglesia, sin embargo, al transcurrir el tiempo, ha fallado, pero siempre nuestro Padre Adonai da a cada iglesia la oportunidad de salvación, y por eso es que dice, pero tienes algo a tu favor, ¿no? Le da una promesa de salvación, pero depende de cada iglesia para poder salvarse. No es que si uno está en una denominación o una iglesia ya está salvo, porque esa denominación, dice, es la más fiel, la mejor. En todas las iglesias, amados hermanos, está el trigo y la cizaña. Esto es profético, esto está en la palabra, de tal modo que está en cada iglesia ser mejor, ser prácticamente perfeccionarse a través del transcurso del conocimiento de la palabra, a través del conocimiento de nuestro Rey y Señor Yeshua HaMashiach. Encontramos que en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 3 y siguientes, dice: nadie os engañe de ninguna manera, pues no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. De tal modo que no es que en las iglesias todo sea perfecto, están en camino a santidad, pero realmente se necesita el esfuerzo, el amor a Dios fundamentalmente, la fidelidad de cumplir con sus mandamientos, de cumplir con sus instrucciones, porque los mandamientos son una delicia para nuestro Padre. Veamos entonces la segunda iglesia, el mensaje a Esmirna, que está en el mismo Apocalipsis 2, 8 y siguientes. Escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagogas de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. De tal modo que está
dando a Esmirna sus virtudes también, porque virtudes de padecimiento, de persecución, virtudes de tribulación, porque prácticamente por amor a la obra del Padre muchas veces fueron perseguidos, son entregados a Satanás, son entregados a la muerte. Mas el que tiene oído dice, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Para el vencedor, que no sufrirá daño de la segunda muerte. Vean ustedes, entonces hay una promesa en esta iglesia de salvarlo. Nuestro Padre es amoroso, nuestro Padre es piadoso, es misericordioso. Cuando nosotros obedecemos a Él, Él nos ama. Y Él nos ama aún cuando no obedecemos también. Porque todas estas iglesias también pertenecen a Efraín, a las iglesias que antes se lo llamaba gentiles, pero como están en camino muchos de ellos en santidad, todas las iglesias, las 7 iglesias, están también, son partes de la multitud de naciones que habla Génesis 48, 18, 19, ¿no? Multitud de naciones con Efraín, el hijo de José, que fue bendecido prácticamente por su padre Jacob, Israel, y dio el nombre de Efraínes a las 10 tribus de Israel. Y dentro de estas 10 tribus están las iglesias también, las diversas iglesias, unas con mayor virtudes y otras con pocas virtudes. Y en todas las iglesias está el trigo y la cizaña. La cizaña se parece al trigo, muy parecido, pero no da frutos. Se yergue cuando sale el sol, se pone más altiva, más orgullosa, más soberbia. Así también dentro de las iglesias están miembros cizañas que quieren destruir a la verdadera iglesia fiel. De tal modo que sin embargo hay una promesa al trigo, hay una promesa de salvación en todas estas 7 iglesias. Veamos el mensaje a Pérgamo, la tercera iglesia. Escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. Esto está en el mismo capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 12 y siguiente, que dice, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde habitas, donde está el trono de Satanás, pero retienes su nombre, tu nombre, o sea, mi nombre, ¿no? Del Señor, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde habita Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues, si no, vendré pronto hasta ti y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré de comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce sino el que lo recibe. De tal modo que aquí también estamos viendo que esta iglesia no es perfecta. Tiene obras prácticamente de infidelidad, tiene obras de apostasía. Como en todas las iglesias hay apostasía. Nadie de las iglesias se crea que son puros, que no tienen apostasía. La tienen, pero están camino a la santidad. Por eso es que nuestro Padre habla al evangelista Johanán en Apocalipsis, diciéndole de que estas iglesias tienen algo bueno, algo que retiene la verdad, algo que prácticamente son fieles a Dios, pero hay partes que no son fieles. Entonces hay que, hermanos amados, hay que lavarse, purificarse, porque a muchas de ellas, por ejemplo, a la iglesia de Esmirna se la llama sinagoga de Satanás, pero que también
pueden limpiarse, pueden purificar su corazón. La salvación no siempre está en la iglesia toda, sino la salvación está en cada siervo suyo, en aquel que hace su voluntad. Y aquel recibirá una piedrecita blanca y en la piedrecita un nombre nuevo escrito, el cual nadie conoce, sino el que la recibe. Esto es el mensaje a la iglesia de Pérgamo, porque hubieron muchas infidelidades antiguamente. Si bien es cierto, estas iglesias ahora no son 7, son miles, pero ahí están esparcidas el núcleo original de estas 7 iglesias, en todas esas miles que hay en la tierra. Veamos el mensaje a Tiatira. En el mismo capítulo 2 de Apocalipsis, versículo 18 y siguiente, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego, y pues semejante al bronce y pie semejante al bronce pulido, dice esto: yo conozco tus obras de amor, tu fe, tu servicio, tu perseverancia y tus obras postreras son superiores a las primeras, pero tengo contra ti que toleras que esta mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos para fornicar y para comer esas cosas sacrificadas a los ídolos. Yo te he dado tiempo para que te arrepientas, pero no quieres arrepentirse de su fornicación. Por tanto, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que adulteran con ella. Y si no se arrepiente de las obras de ella, a su hijo heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Os daré a cada uno según vuestras obras, pero a los demás que están en Tiatira, en cuanto no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impongo otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al vencedor que guarde mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. Las regirá con vara de hierro y serán quebradas como casa de alfarero, como un vaso de alfarero, como yo también lo he recibido de mi Padre, y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Qué belleza, ¿no? Pese a que el Padre mira en estas iglesias su infidelidad, pese a que el Padre mira, por ejemplo, en el mensaje a Tiatira, su infidelidad y su fornicación con Jezabel, la mujer del rey Acá, que era fornicaria, que comían ídolos, cosas sacrificadas a los ídolos, de tal modo que le da un castigo de echarla y enfermarla, pero a su vez también le da una promesa de salvación, de tal modo que encontramos que hay en todas las iglesias esa promesa para todas, y le dice a la iglesia de Tiatira: y le daré la estrella de la mañana. ¿Quién es la estrella de la mañana? Yeshua, nuestro Salvador. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. De tal modo que también tiene una parte buena esta iglesia, pero prácticamente ha fornicado con ídolos, ha fornicado con Jezabel. Jezabel es el símbolo de la esposa que le decían profetisa, y era la esposa del rey Acá, un rey malo que tuvo Israel, y que la esposa llevó al pecado al pueblo de Israel, llevó a la fornicación, llevó a que no se arrepientan delante del Padre. De tal modo que así hay iglesias ahora también, iglesias que prácticamente fornican, o sea, adulteran con el mundo, adulteran con la mujer adúltera, con la mujer infiel, llevan el mundo a las iglesias, llevan pecado a las iglesias, llevan mezcla de Babilonia a las iglesias, llevan música mundana. He visto, por ejemplo, videos donde hay personas que llevan cánticos con una mala presentación de vestimentas,
medio semidesnudos, danza semidesnuda, como también hay buenas danzas que danzan al Señor con fidelidad, pero es una pena, hasta da ganas de llorar, de ver cómo fornican, adulteran con el mundo, cómo hacen pacto con la Babilonia de este mundo. Esta Babilonia será prácticamente destruida. Por eso que nuestro Padre dice: salí de Babilonia, pueblo mío. Veamos el mensaje a Sardis en el capítulo 3 siguiendo de Apocalipsis. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sé vigilante y confirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras bien acabadas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que ha recibido y oído, guardadlo y arrepiéntete. Siempre está la palabra arrepiéntete. Arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Miren, aquí está, ¿no? Vendrá como ladrón en la noche para los infieles. Algunos dicen que es para todo, pero generalmente aquí se sobreentiende que nuestro Señor Yeshua vendrá como ladrón en la noche. Algunos hablan de arrebatamiento como ladrón en la noche. Ahora el arrebatamiento, yo creo que va a haber, pero hay una cosa: el arrebatamiento no es para todas las iglesias. El arrebatamiento es para unos cuantos, los más fieles, los santos perfectos, los justos. Apenas un justo se va a salvar en arrebatamiento. Podría ponerle un ejemplo solamente de 5,000 miembros de una iglesia. 4, 5, 10 máximo, o 50 se van a salvar. Así como prometió Abraham, ¿no? Si hay 50, si hay 30, si hay 10, Padre, si hay 5, ¿salvarás? Y así el Señor prometió, nuestro Padre Adonai prometió. Así también, pero no todos van a subir, amados hermanos. Yo no estoy en contra de la subida, del arrebatamiento, que será hacia el mar de cristal, pero prácticamente no todas las iglesias van a subir. Algunas tendrán que pasar por la gran tribulación, como dice capítulo 7 de Apocalipsis. De esta manera, entonces, estemos velando, como le dice a la iglesia de Sardis: velen, limpien sus vestiduras, digan siempre que están fieles a Dios, que aman a Dios, que escuchen, que guarden lo que les está pidiendo a nuestro Padre. Arrepentimiento, amados, arrepentimientos, amados, a todas las iglesias. Y si no se arrepienten, borrará del libro de la vida, pero si se arrepienten, no borraré su nombre del libro de la vida, dice nuestro Padre. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. No durmamos, no seamos sordos, amados. Les pido, por favor, no durmamos. Velemos y oremos para que estemos en santidad, para que el Padre nos salve, nos inscriba en el libro de la vida. Encontramos también en la iglesia de Filadelfia, la sexta iglesia, que dice así: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia, en el mismo capítulo 3, versículo 7 y siguiente, ¿no? Escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, por eso he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Pues aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. De la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, te daré algunos. Yo haré que vengan y se postren a tus pies, reconociendo que yo te he amado, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré en la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo,
entero para probar a los que habitan sobre la tierra. Vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Al vencedor yo lo haré columna en el templo de mi Dios, de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Escribiré el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo con mi Dios y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al parecer, parece que hay iglesias más fieles. Por ejemplo, la iglesia, ese es el mensaje a Filadelfia, perdón. A veces uno se traba, ¿no? La palabra a veces uno se traba, pero es la iglesia de Filadelfia. Esta iglesia está también esparcida ahora. Están buscando siempre la santidad. Están buscando siempre ser más perfectos delante de la palabra, ser obedientes, no soberbios, no creerse más que uno que otro, sino ser humildes. Especialmente eso ama al Señor, ser cumplidores de la palabra. Hermanos, esta iglesia es una iglesia muy visible, aunque tiene poca fuerza, pero no ha olvidado a nuestro Padre y está permanentemente buscando la palabra y aplicando la palabra con humildad, con obediencia. Pero no quiere decir que prácticamente esta iglesia es totalmente perfecta, pero está mejorada, porque también habla de la sinagoga de Satanás, de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten, dice, te daré algunos, yo haré que vengan y se postren a tus pies reconociendo que yo te he amado. Aún a los mentirosos, a los que se arrepientan, a los que cumplan los mandamientos, todos, no 9 o no pocos, los que cumplan los mandamientos, porque los mandamientos son una delicia. Los mandamientos no han sido abolidos, amados hermanos. Los mandamientos continúan. Los 10 mandamientos ya no están guardados en piedras, sino en corazones de carne y hueso, en corazones de amor, en corazones de espiritualidad. Así fue el segundo pacto, que Yeshua se comprometió a guardarlo en los corazones de los hombres, mas han olvidado aquello también. Son 10 mandamientos, amado. Han olvidado uno de los mandamientos. Por eso es que el Padre nos decía, acuérdate. Se estaba refiriendo al Shabbat, al día de reposo, que no solamente es para dormir o para descansar, sino para alabar al Padre, para buscarlo más en ese día, para prepararse en la palabra, amados hermanos, y en todo. Y si bien es cierto que con Yeshua vinieron a hacer una síntesis, 2 mandamientos: amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Eso significa que los demás, los otros mandamientos, amados hermanos, están sintetizados aquí, porque si amas a Dios, no puedes hacerle daño ni mentirle a tu hermano, no puedes robarle, no puedes matarlo, no puedes fornicar si amas a Dios. De tal modo que continúan los 10 mandamientos, aunque se sintetizaron en 2. Amados, nosotros tenemos que cumplir. Si somos fallos, pedir perdón a Dios. Por favor, arrepiéntanse ahora, que aún hay tiempo, amados hermanos. Aún hay tiempo, amados hermanos. Busquemos al Padre, arrepintámonos, busquémoslo. Todavía podemos doblar rodillas, pero cuando se cierre la puerta ya va a ser difícil, porque nuestro Señor Yeshua viene a la medianoche, cuando nadie se dará cuenta, en su primera venida, en su segunda venida, pero al mismo tiempo en la primera fase del arrebatamiento, y en su segunda venida será visto por todos. En la primera vendrá como ladrón en la noche. Hermanos amados, obedezcamos la palabra del Padre. Obedezcamos, seamos fieles a nuestro Señor. Él vino y se entregó por nosotros, derramó su sangre en la cruz por nuestras vidas. Amémoslo más. Estemos en arrepentimiento completo. Busquémoslo más.
siempre estemos siendo fieles a Él. Esa es la recomendación que yo les doy en su presencia, en la presencia de Dios, para que podamos de esa manera entrar en su presencia y tener escrito su nombre en el libro de la vida. Amados hermanos, podemos hacerlo. Tenemos pruebas, las tenemos de todo tipo, como la de Mateo 24, que ya está empezando en los principios de dolores y juicios. Amado, escapemos de los juicios. El Padre, así como le promete a Filadelfia, a la iglesia de Filadelfia, que lo hará escapar de los juicios, lo hará ser salvo, así también, amados, nosotros podamos ser salvos, amado. Es una promesa grande que nuestro Padre da a todos. Aún hay tiempo, como dice un lobor de la iglesia Maranata, aún hay tiempo, amados. Podamos entender esto como que aún la puerta no se cerró, mas es breve su venida, es muy breve. Prácticamente estamos a un paso de su venida, y está en nosotros poder buscar al Señor y encontrarlo en su palabra. Amados hermanos, está en nosotros. Busquemos al Señor, busquemos más y más al Señor, y el Señor nos dará la salvación. El Señor nos dará todo el amor. El Señor nos perdonará, como promete a las iglesias, a todas las iglesias. Vean ustedes como he leído que muchas son infieles, muchas son prácticamente han rompido el primero y segundo pacto. En el segundo pacto el Padre no abolió los mandamientos, nos dio la gracia, pero muchos están confundidos que solo es la gracia y que ya abolió los mandamientos. Para poder tener la gracia de la salvación, amados hermanos, tenemos que cumplir los mandamientos. Si no, no entraremos con nuestro Señor. No viviremos en el milenio con nuestro Rey y Salvador Yeshua HaMashiach, ni peor aún en la Nueva Jerusalén al final del milenio, amados. En la última parte encontramos el mensaje a la Odisea, la séptima iglesia, que dice en Apocalipsis 3, versículo 14 y siguiente: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, y dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuera frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de nada tengo necesidad, pero no sabes que eres desventurado, miserable, pobre, ciego, y estás desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que compres de mí oro refinado en el fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unjas tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo todo lo que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Al vencedor le concederé que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amados, para tener los sellos de salvación debemos cumplir los mandamientos. Debemos buscar la salvación, buscar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como oro refinado, como decía David, con oro refinado. Él amaba ese oro refinado, no el oro de este mundo, sino el oro de nuestro Padre, para que no nos descubra nuestra desnudez, porque muchos hombres
A veces predican cosas muy bellas, pero en el fondo el Padre mira la desnudez de ellos y la vergüenza, porque dentro están a veces pervertidos. Pero no quiero decir con esto que todos los pastores o todos los guías o todos los predicadores están mal. Hay algunos que están bien, o hay muchos, pero otros están mal. Arrepiéntate, hermano. Arrepiéntate, siervo. Arrepiéntate, hijo de nuestro Padre, y busca más para llamarte un verdadero hijo, para que tengas la corona de la vida, porque nuestro Padre promete la salvación a todos, no rechaza a ninguno, solamente le muestra en qué están fallando. Así nos muestra todo, congregaciones, quejilás, iglesias de Israel, incluso a los mesiánicos, a los rabinos, a las sinagogas, a todas, para que haya salvación de vida, amados hermanos. Este tema me hubiese gustado ampliarlo más, pero ¿qué es lo que quiere decir el Padre? El Padre nos llama al arrepentimiento, porque nuestro Señor Yeshua, no vendrá sin antes venga la apostasía, y no vendrá también sin que se manifieste el hombre de pecado. ¿Y quién es ese hombre de pecado? Es el antimesías, amados hermanos. Es el anticristo. Arrepiéntanse. Algunos dicen, ay, que no venga el anticristo, Señor. Padre mío, te oro para que no venga. Toda la palabra, amados hermanos, se va a cumplir. Todo lo que dijo el Padre se va a cumplir. Lo que dijo el Hijo, su Hijo, amado unigénito Yeshua, se va a cumplir. No hay nada que no se cumpla. Pero sin embargo, a aquellos que sean más fieles, le cortará el tiempo de sufrimiento de esos 7 años y 3 años y medio de gobernación del anticristo. Amados hermanos, pronto empezará todo. Estamos en el último momento, amados. No es para asustarlos, sino para que se preparen, para que se abra las puertas a las 5 vírgenes prudentes, porque las imprudentes que no se prepararon ni compraron el aceite ni el óleo del Espíritu Santo no podrán ser salvos, amados, aun cuando hayan ido 30, 40, 50 años a la iglesia, amados, sino aquellos siervos obedientes a su palabra, aquellos siervos temerosos, aquellos siervos que sean humildes delante de su presencia, que no se sientan más que nadie, que todos somos pobres y necesitados de nuestro Padre, que no se sienta con grandes cargos, porque nuestro Señor Yeshua enseñó que incluso que quien lo bautizó fue Juan el Bautista, un siervo. No siempre es necesario para el bautismo un pastor, sino puede ser un siervo también, pero un siervo fiel, un siervo que reconozca que la palabra del Padre es verdadera, que obedezca la palabra. Así, amados hermanos, no hay cargos para nuestro Padre, ningún cargo. Cuando Yeshua vino a la tierra, no ocupó ningún cargo. Simplemente vino por la salvación de nuestras almas, por el amor, por la redención. Y Él derramó su sangre en la cruz por cada uno de nosotros para que nos limpiara y nos abriera las puertas de la salvación, amados. Prepárense, por favor. Humíllense. Arrepiéntanse y lloren si tienen que llorar. Si se han olvidado de algún pecado, no siempre es necesario todo un proceso de acordarse, pero pidan perdón de todos los pecados, pequeños o grandes, amados. Pidamos todos perdón, amados. Todos hemos fallado delante de su presencia. Ahora amamos al Padre. Y hay una palabra que dice, muchos hablan y hablan y hablan de muchos mensajes. Está bien, la palabra es para predicar hasta el fin de los tiempos, evangelizar hasta el fin de los tiempos, pero hay dos aspectos que se sintetiza toda la palabra y la salvación. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, amado. Teman a Dios, reverencien al Padre. El Padre no es malo, pero sí es un Padre que corrige, que castiga el pecado. Muchos tienen temor y dicen, la ley vino con maldición.
La ley es maldición. No es así, amado. No entienden a muchos. Si bien es cierto, la ley trajo maldición, pero es porque pecaron. Es el pecado el que trae la maldición. Pero la ley reprende ese pecado, y al reprenderlo muchas veces es duro y viene como algo malo contra la persona. O se enferman, o tienen accidentes, o tienen problemas. Entonces, Dios no es castigador, pero es instructor. Corrige como un padre que ama a su hijo. Lo corrige, agarra la vara muchas veces. Esa vara amada que tiene nuestro Padre para corregir, amados. Muchas veces dicen, ay, el Padre me dio esta COVID, esta enfermedad, todo. No, el Padre no da nada. No crea la enfermedad, permite. Somos nosotros mismos. Mas puede el Padre también permitir una enfermedad a un santo, porque ese santo de esa manera entenderá mejor algunos aspectos y comprenderá a los demás el sufrimiento que tienen también, amados, o puede morir también. Amados hermanos, busquemos el rostro de nuestro Padre, preparémonos la palabra, leamos, no solo miremos videos, leamos también, escudriñemos la palabra, amados, y vamos a tener oro puro y refinado. Vamos a estar inscritos en el libro de la vida. Vamos a tener la salvación. Y si pecamos, pidamos perdón. Arrepintámonos, amado. Reconozcamos con humildad de que hemos pecado delante de la presencia del Padre. Y el Padre nos perdonará. Amén. Que Abba Elohim, nuestro Padre, los bendiga a todos y los guarde en el día de la prueba, y podamos llegar a su presencia. Bendiciones, amados. Amén.